Hoy vamos a trabajar con funciones exponenciales y funciones logarítmicas. La función exponencial con base A se define para todos los números reales por medio de la expresión f de x igual a la x. A se llama base, x, que es la variable independiente, se llama exponente, de allí el nombre de función exponencial. La base A es mayor que 0, también podemos decir que es distinta de 0 siempre, que A es distinta de 1 también, y que A es un número real. También podemos decir que para que esta función esté definida, el dominio de definición van a ser todos los reales. Y la imagen o los resultados, todos los valores que podemos darle reales van a ser los reales positivos. Vamos a trabajarlo con el signito más. Bien. Esta función tiene determinadas características. En esta presentación vamos a comenzar hablando de que la base puede ser 2, 3, 10. En este caso todos los valores de A son mayores que 0 y también mayores que 1. Si tomamos, por ejemplo, la primera, o sea, en este caso voy a tomar de ejemplo la función exponencial 2 a la x. Por ejemplo, si a x le doy el valor 0, 2 a la 0 me da 1. Si a x le doy un valor 1, 2 a la 1 me da 2. Si a la x le doy el valor de 2, 2 a la 2 me da 4. Entonces vemos que esta función tiene crecimiento hacia la derecha y hacia la izquierda. Por ejemplo, si le damos el valor menos 1, 2 a la menos 1 es un medio, ¿sí? Y le vamos a poner un nombre, que es el nombre que le dimos a este ejemplo, igual a 2 a la x. Como podemos ver en esta función, 2 es mayor que 1, o sea, estamos en el caso de que a es mayor que 1 y vemos que la función crece, o sea, es creciente. Entonces vamos a ver que para poder realizar gráficas es muy interesante, muy bueno conocer los elementos de la función exponencial. Fíjense que en la gráfica anterior la función crece y en esta vemos que la función decrece, por ejemplo, para el punto, para el valor de x menos 1 y vale 3. Para 0 vale 1. Por ejemplo, aquí vamos a ver que para 1 vale un valor mucho más pequeño que para menos 1. Vemos aquí que entonces la situación es diferente a la anterior. Aquí A está entre 0 y 1. O sea que A es un valor que puede ser una fracción, por ejemplo, un tercio, en este caso, 0,5, o sea, un número decimal fraccionario entre 0 y 1. ¿Sí? En particular, en este caso, si nosotros analizamos que para x igual a menos 1, la función vale 3, ¿qué significa esto? Que a la menos 1 me dio 3. Entonces, ¿qué número a la menos 1 da 3? Un tercio. A la menos 1 me da 3. O sea que aquí podemos identificar que nuestra función es un tercio a la x. Que cuando x vale 1 y vale un tercio. Entonces le ponemos el nombre a la función.
vemos que en este caso, donde la función tiene una base que tiene un valor entre 0 y 1, la función es decreciente en todo su dominio. Anteriormente, entonces, las bases en la diapositiva anterior eran todas mayores que 1, y en este ejemplo damos un ejemplo de una base donde A toma un valor entre 0 y 1 y la función es decreciente. Entonces es muy importante reconocer esa base, ¿sí? Reconocer también el dominio y reconocer la imagen a la hora de analizar la función exponencial. En nuestro caso el dominio también son todos los reales, o sea que todos los reales podemos usarlo como para darles valores a las x y obtener resultados reales, pero esos resultados siempre van a ser reales positivos. Tenemos una función muy especial que se llama función exponencial natural. Generalmente, cuando uno habla de la función exponencial, y lo van a ver más adelante, siempre uno imagina e a la x. Por eso se le da el nombre, función exponencial natural. Entonces, esta función es una función especial que la van a ocupar en casi toda la carrera de ingeniería. Tiene la particularidad que la base es el número e, y yo sé que e es un número mayor que 1, es un número real mayor que 1, entonces la función es una función creciente y que también tiene como dominio todos los reales y como imagen los reales positivos. Tenemos ejemplo de un modelo exponencial para la diseminación de un virus. Después pueden detener el video y analizar este problema, ver la solución. Lo interesante que se plantea en esta situación es que es una función exponencial porque, como ven, en el denominador tenemos la base e y el exponente es menos 0,97 por t. En este caso la variable es el tiempo, por eso hablamos de la t. Después tenemos un ejemplo estructural que tiene que ver un poco con la ingeniería, donde el arco de Whitegate en San Luis, Missouri, tiene una forma muy particular y está compuesta por funciones exponenciales. Se dice que esta forma fue elegida porque las fuerzas estructurales internas del arco son óptimas para distribuirlas. Y bueno, y otro ejemplo es el interés compuesto en forma continua. Tenemos esta expresión donde tenemos la función exponencial. El exponente es r por t. T es la variable independiente que me indica tiempo. R es la tasa de interés por año. P es el capital que puedo tener en un determinado momento, un capital inicial, algunas veces se nombra así. Y A de t es la función que me da el capital que voy teniendo después de un determinado tiempo. Conclusiones. Las características comunes de las funciones que analizamos en esta presentación es que cortan el eje de ordenadas en el 1, ¿sí? No cortan el eje de abscisa, la imagen es R, o sea, todos los números reales. Positivos. Y tiene asíntota horizontal, o sea, no va a cruzar y a cortar el eje de las X, que tiene como ecuación y igual a 0. Las diferencias que podemos ver es que si A es mayor que 1, la función es creciente en todo su dominio, ¿sí? Y la gráfica hace esto. Si A está entre 0 y 1, la función es decreciente y la gráfica hace esto. Las curvas de bases recíprocas son simétricas. Lo van a ver en otro video que subimos al campus. También vamos a analizar la función logarítmica. La función logarítmica se simboliza de la siguiente manera.
y igual al logaritmo en base a de x. O sea, en base a de x. El dominio de esta función es todos los reales positivos y coincide con el conjunto de imagen de su función inversa que la acabamos de ver, que es la función exponencial. Así también vemos que la imagen van a ser todos los reales y va a coincidir con el dominio de su función inversa, que es la función exponencial a la x. Bien, la gráfica de la función logaritmo es una gráfica, entonces, que tiene esta forma, ¿sí? Y vamos a poner el nombre genérico igual al logaritmo en base a de x. Corta a x al eje x en 1 porque el logaritmo cualquier base de 1 es 0. Bien, vamos a continuar entonces con que logaritmo decimal son aquellos de base 10. Generalmente la base no se escribe. Por ejemplo, van a ver en algunos textos que escribimos logaritmo de x y en realidad es un logaritmo base 10. El número e que hablamos hace un momentito es un número irracional cuyo valor aproximado es 2,71828 y siguen las cifras decimales. Es un número irracional. Los logaritmos naturales son los de base e y se escribe con ln. O sea que, ¿qué es el logaritmo natural de x? Es el logaritmo en base e de x. Bueno, y ahí tenemos para trabajar con los logaritmos y la calculadora, cómo lo pueden trabajar. Después van a poner este video y van a practicar, ¿sí? Seguimos. Las funciones logarítmicas de distintas bases. Aquí tenemos en color rosado el logaritmo en base 2 de x. El logaritmo en base 2 de x es esta que tenemos aquí. Luego tenemos en azul logaritmo en base 3 de x, es la que tenemos más abajo. ¿Sí? En rojo tenemos logaritmo en base 1/2 de x. Y en verde oscuro, casi azul, el logaritmo en base 1/3 de x. Si ustedes analizan, tienen similitudes, todas cortan en 1, pero hay algunas que son crecientes, como estas dos, y otras que son decrecientes. Estas son decrecientes y estas son crecientes. Entonces podemos llegar a decir, que no lo habíamos dicho anteriormente, que tienen una relación con la función exponencial. La base mayor que 1, ¿sí? La base mayor que 1 me da una función creciente y la base entre 0 y 1 me da una función decreciente. Tenemos algunas aplicaciones, ejemplos. La función logarítmica se aplica mucho en todos los casos donde se utilizan funciones exponenciales porque son funciones inversas entre sí. Ya van a ver lo que significa la definición de función inversa, no sé si ya la vieron. Bien, otra aplicación del logaritmo es la intensidad sísmica. La escala de Richter para medir la intensidad de los terremotos es una escala logarítmica. Pueden buscar en Google o en algún libro qué significa una escala logarítmica. Y también se utiliza el logaritmo para medir el pH y la acidez de las soluciones mediante esta expresión. ¿Sí? Estos son dos ejemplos y bueno, más la aplicación de la función logarítmica. Y para recordar tenemos algunas propiedades. La propiedad de que el logaritmo 1 es 0, que ya la nombramos, que el logaritmo natural de
es 1, que el logaritmo natural de e a la x por ser funciones inversas es x, y que e a la logaritmo natural de x también es x. Las conclusiones para la función logarítmica es que cortan al eje de abscisas en el punto x igual a 1, no cortan el eje de ordenadas si el conjunto de imagen es R, tiene una asíntota vertical que es el eje X. Si la base es mayor que 1, la función es creciente. Si la base es menor que 1, la función es decreciente. Las curvas correspondientes a funciones de base recíprocas son simétricas. Acá tenemos las gráficas de las funciones exponenciales logarítmicas que son inversas. Y estas son las bibliografías de las fuentes de información. Muchas gracias.